Dicen que en televisión todo vale, pero hay límites que cuando se cruzan ya no hay vuelta atrás. Y eso es exactamente lo que ha pasado entre Ana Rosa Quintana y Rocío Carrasco. Porque si hay una mujer que no se calla, que tiene tablas, poder y una trayectoria que la avala, esa es Ana Rosa. Y esta vez no ha hecho falta levantar la voz ni montar un circo mediático. Bastó con una frase, una reflexión sutil, pero afiladísima, para poner en jaque a Rocío Carrasco y, de paso, sembrar el caos en los pasillos de Mediaset. ¿El resultado? Un auténtico tsunami en Telecinco que ha descolocado a productoras, presentadores y, por supuesto, a la mismísima Rocío Carrasco, que lleva días sin reaccionar, como si el golpe aún no se lo acabara de creer. Todo empezó como empiezan los grandes terremotos en televisión, con una simple conversación en plató. Ana Rosa, sentada en su programa con la serenidad que la caracteriza, sacó a colación uno de los temas más calientes del momento, el regreso de Rocío Carrasco a los focos tras sus últimas apariciones públicas. En ese contexto, soltó una de esas perlas que parecen improvisadas, pero que todo el mundo sabe que están cargadas de intención. Dijo, y cito casi textualmente, «Hay quien lleva años contando su verdad, pero todavía no ha escuchado la de los demás». ¡Bum! Silencio en el plató. Miradas cómplices entre colaboradores. Algún que otro gesto de sorpresa. Y Ana Rosa, imperturbable, cambiando de tema como si nada. Pero claro, en televisión nada pasa como si nada. Y esa frase fue como una bomba que explotó en 1000 pedazos. Las redes sociales ardieron. La frase empezó a circular por Twitter, Instagram y TikTok con una velocidad de vértigo. ¿Se estaba refiriendo a Rocío Carrasco? ¿Estaba cuestionando su relato? Se estaba atreviendo, ni más ni menos, que Ana Rosa Quintana, a poner en duda esa verdad incontestable que tanto se ha defendido desde los programas de la cadena? Pues sí. Y lo hizo sabiendo perfectamente dónde metía el dedo. Porque Ana Rosa no da puntada sin hilo. Y cuando se trata de lanzar dardos envenenados, es una auténtica experta. Lo más llamativo de todo esto no es solo el comentario en sí, sino el momento en que se produce. Porque recordemos que Rocío Carrasco volvía a ser noticia por su enésimo regreso a plató, esta vez en De Viernes, donde habló, una vez más, de su familia, de su historia con Rocío Flores, de sus heridas del pasado y de ese relato tan emocional que lleva años repitiendo. Un relato que, para algunos, ya empieza a sonar a disco rayado. Y claro, Ana Rosa, que ha sido testigo de todo este fenómeno desde el principio, no ha podido evitar lanzar esa pullita, como quien ya está un poco harta del tema. Pero esto va más allá del comentario. Porque tras esa frase, han empezado a pasar cosas que no son casualidad. Desde dentro de Mediaset empiezan a filtrarse informaciones de cierto hartazgo con la figura de Rocío Carrasco. Que si su presencia ya no genera tanto interés, que si su narrativa ya no engancha como antes, que si hay sectores de la audiencia que han empezado a darle la espalda. Incluso hay quien apunta que desde la cúpula ya no ven con tan buenos ojos seguir dándole tanta plataforma. ¿Y quién está detrás de este cambio de rumbo? Muchos señalan, sin dudar, a Ana Rosa. Y es que, no lo olvidemos, Ana Rosa no es solo una presentadora. Es un peso pesado. Tiene productora, tiene contactos, tiene poder. Y cuando ella marca una línea editorial, muchos le siguen. Por eso, su comentario ha sido interpretado por muchos como una declaración de intenciones, un basta ya a ese relato unidireccional que ha dominado los programas de Telecinco en los últimos años. Y, cuidado, que esto no es solo opinión. En los días posteriores a ese comentario, se han producido movimientos sospechosos. Cambios en los contenidos de los programas. Reducción del espacio dedicado a Rocío Carrasco. Menos cobertura mediática. Y un silencio sepulcral por parte de sus defensores más acérrimos. Pero si pensabas que aquí se acababa la cosa, ni lo sueñes. Porque este movimiento de Ana Rosa ha tenido un efecto dominó. Algunos colaboradores históricos de Rocío Carrasco han empezado a desmarcarse. Palabras como sobreexposición, cansancio o estrategia empiezan a escucharse entre bastidores. Y aunque nadie lo dice abiertamente, muchos intuyen que se está preparando el terreno para una nueva etapa en la que Rocío Carrasco, simplemente, ya no tendrá el protagonismo de antes. Y eso, para ella, es una auténtica catástrofe. Porque si hay algo que Rocío Carrasco no soporta, es perder el foco.
Y lo que está ocurriendo es, precisamente, que el foco empieza a girar hacia otra parte. Mientras tanto, en redes sociales, el equipo de Ana Rosa se frota las manos. Porque, sin quererlo, o queriéndolo mucho, han conseguido colocar a su jefa como la nueva heroína de una parte del público que ya estaba harta del relato único y deseaba un poco de equilibrio. Y Ana Rosa, con su elegancia habitual, ni confirma ni desmiente. Solo sonríe. Sabe que ha tocado una tecla muy sensible. Y que, una vez más, ha demostrado quién manda en la tele. Y si creías que la tormenta provocada por Ana Rosa iba a calmarse pronto, nada más lejos de la realidad. Porque la cosa no solo ha seguido, sino que ha escalado, y lo ha hecho hasta un punto que ya nadie puede mirar hacia otro lado. Lo que parecía una simple opinión lanzada al aire se ha transformado en un auténtico terremoto mediático, donde cada paso, cada gesto, cada palabra está siendo analizada con lupa. Y en el centro de ese vendaval, por supuesto, Rocío Carrasco, que se encuentra ahora más cuestionada que nunca y, curiosamente, más callada que en mucho tiempo. Y es que, en los días posteriores al comentario de Ana Rosa, el silencio de Rocío ha sido ensordecedor. Ni una declaración, ni una aparición pública, ni un mensaje en redes. Nada. Y cuando Rocío se calla, el ruido lo hacen los demás. Comenzaron los cuchicheos en los pasillos de Telecinco. Algunos decían que estaba dolida, otros que estaba preparando una respuesta demoledora. Pero los que la conocen bien aseguran que lo que realmente está pasando es que no sabe cómo reaccionar. Porque esta vez no se trata de un enemigo fácil, de esos que se desmontan con un testimonio lacrimógeno o una entrevista preparada al milímetro. Esta vez es Ana Rosa. Y cuando Ana Rosa habla, la cadena escucha. Lo más fuerte de todo es que el comentario de Ana Rosa ha sido interpretado por muchos como un aviso: hasta aquí hemos llegado. Y en Mediaset, donde todo se mueve entre bambalinas y con sonrisas envenenadas, un comentario así tiene más peso que 1000 editoriales. Hay quien asegura que esta ha sido la gota que colma el vaso. Que ya había cierto cansancio, ciertas tensiones internas que venían acumulándose desde hace tiempo, pero que nadie se atrevía a verbalizar. Y ha tenido que ser Ana Rosa la que levante la alfombra. Porque ella puede. Porque tiene el respaldo, tiene el poder. Y sobre todo, porque sabe que hay una parte de la audiencia que estaba pidiendo, a gritos, una alternativa a esa narrativa tan monolítica que ha monopolizado la pantalla durante años. Y claro, como era de esperar, los movimientos no han tardado en llegar. La primera en mover ficha ha sido Sandra Barneda, que en su programa de fin de semana hizo una intervención muy comentada en la que habló de escuchar todas las versiones y de dar voz también a los que han sido silenciados. Una frase aparentemente neutra, pero que ha sido entendida por muchos como un guiño directo al mensaje de Ana Rosa. Y no ha sido la única. En otros programas como Fiesta o incluso en algunos magazines matinales, han empezado a aparecer colaboradores que se atreven a cuestionar, aunque sea tímidamente, a Rocío Carrasco. Como si de repente se hubiera levantado un veto invisible. Como si hablar ya no estuviera prohibido. Todo esto, por supuesto, no ha sentado nada bien al entorno de Rocío. Gente como Fidel Albiac ha empezado a moverse en la sombra, intentando frenar esta especie de desbandada mediática. Dicen que ha hecho llamadas, que ha presionado a ciertos directores de programas, que incluso ha pedido explicaciones. Pero la respuesta que ha recibido no ha sido la esperada. Ya no hay esa obediencia ciega. Ya no hay miedo. Porque ahora el discurso dominante empieza a resquebrajarse. Y cuando eso pasa en televisión, ya no hay marcha atrás. Otro punto clave ha sido la reacción del público. Porque una cosa es lo que se dice en plató, y otra muy distinta es lo que opina la gente. Y lo que se está viendo en redes sociales y en los foros de audiencia es demoledor. Hay un cambio de percepción. Una parte importante del público que antes defendía con uñas y dientes a Rocío Carrasco ahora empieza a mostrarse crítica. Cansada. Desencantada. Y esa es una señal de alarma que en Telecinco no pueden ignorar. Porque al final, lo que manda es el SARE. Y si el relato ya no genera, si ya no interesa, es cuestión de tiempo que lo cambien por otro. Y ahí es donde entra, de nuevo, Ana Rosa. Porque lo que muchos empiezan a pensar es que este movimiento no ha sido casual. Que Ana Rosa está posicionándose para liderar una nueva etapa en la cadena.
Una etapa en la que ya no haya relatos únicos ni versiones incuestionables. En la que se puedan escuchar todas las voces. Incluso las más incómodas. Y eso, en el fondo, es lo que más teme Rocío Carrasco. Porque durante años ha disfrutado de una plataforma privilegiada, de un espacio donde su voz era ley. Y ahora, de repente, esa burbuja empieza a pincharse. Lo más intrigante de todo esto es que mientras Ana Rosa mantiene ese perfil sereno y discreto, todo su entorno está activado. La productora Unicorn, los colaboradores de su programa, los tertulianos afines, todos se están alineando en una misma dirección. Y eso no es casualidad. Es estrategia pura. Porque Ana Rosa no improvisa. Y si ha lanzado ese mensaje ahora, es porque sabe que es el momento justo. El momento en el que Rocío Carrasco empieza a perder el favor del público. El momento en el que la cadena busca un nuevo rumbo. Y el momento en el que ella, una vez más, puede colocarse en el centro del tablero. Y mientras tanto, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Responderá Rocío Carrasco? ¿Romperá su silencio? ¿Se atreverá a enfrentarse directamente a Ana Rosa? Porque si algo está claro, es que este pulso no ha hecho más que empezar. Y promete ser uno de los más intensos que hemos visto en mucho tiempo en la prensa del corazón. Y en medio de este fuego cruzado que no deja títere con cabeza, empiezan a surgir nuevas alianzas, traiciones encubiertas y un juego de poder que recuerda a los grandes dramas de sobremesa, solo que aquí no hay guión. Esto es la vida real, con todas sus miserias, orgullos heridos y ambiciones desatadas. Porque lo que ha destapado Ana Rosa no es solo una crítica puntual a Rocío Carrasco, sino un síntoma de algo mucho más profundo que se está cocinando en las entrañas de Telecinco, el final de una era. Y es que lo de Rocío Carrasco ha sido, durante años, el epicentro de la programación del corazón. Su historia personal, tan llena de sombras, de dolor, de silencios rotos y rencores familiares, se convirtió en una especie de serie por entregas con un éxito apabullante. Pero como todo en televisión, el interés del público tiene fecha de caducidad. Y aunque muchos la defendieron con fervor, también muchos empezaron a notar que algo se repetía. Que las lágrimas eran las mismas, los relatos idénticos, las acusaciones en bucle. Y claro, cuando el espectador empieza a sentir que le están vendiendo el mismo drama una y otra vez, la magia se desvanece. Ana Rosa lo ha visto antes que nadie. Ella, que ha sido testigo de todas las metamorfosis de la televisión en las últimas décadas, sabe cuando una fórmula está agotada. Y también sabe cuándo es el momento exacto para desmontarla. Por eso, su frase, aparentemente inocente, ha sido interpretada como el pistoletazo de salida de una nueva narrativa, una en la que ya no hay buenos ni malos absolutos. Donde los matices empiezan a ser importantes. Donde incluso los grandes villanos de otros tiempos empiezan a recuperar voz. Y ahí es donde entra en escena un personaje que nadie esperaba, Rocío Flores. Porque sí, si hablamos de tsunamis mediáticos, el regreso de Rocío Flores al centro del foco es otra bomba que amenaza con cambiarlo todo. Y no ha sido casualidad que su vuelta coincida con el terremoto Ana Rosa Rocíito. Dicen que desde la productora de Ana Rosa están tanteando su regreso a la televisión de forma regular, esta vez no como víctima silenciosa, sino como mujer empoderada, con discurso propio y con muchas cuentas pendientes por saldar. Y claro, eso tiene a Rocío Carrasco al borde del colapso. Porque si hay alguien que puede poner patas arriba su relato, esa es precisamente su hija. Una hija a la que durante años retrató como parte del problema, como una extensión del enemigo, como una marioneta en manos de su ex. Pero ahora, con el apoyo de parte del público y el respaldo, cada vez más claro, de figuras como Ana Rosa, Rocío Flores podría pasar de ser una sombra incómoda a convertirse en la gran protagonista de la próxima temporada del Salseo Patrio. Pero no solo ella. Otros nombres empiezan a sonar con fuerza: Gloria Camila, Ortega Cano, Rosa Benito, todos aquellos que en su momento fueron arrinconados por el relato dominante y que ahora, poco a poco, están recuperando el espacio perdido. Se empieza a hablar de nuevas entrevistas, de especiales, incluso de documentales alternativos. Y todo bajo una premisa: contar la otra versión de la historia. Una versión que durante mucho tiempo fue silenciada o ridiculizada, pero que ahora parece tener el viento a favor. Lo más irónico de todo esto es que mientras Rocío Carrasco construyó su relato en torno al concepto de justicia, de verdad, de reparación, ahora es ella quien parece estar en el banquillo.
Cuestionada, observada, juzgada por una parte del público que ya no se traga todo lo que dice. Y eso es un golpe durísimo para alguien que, durante años, se creyó intocable. Porque el poder mediático es volátil, caprichoso. Y lo que hoy te encumbra, mañana te entierra. Y mientras tanto, Ana Rosa sigue en su papel. Tranquila, elegante, sin necesidad de dar explicaciones. Sabe que ha encendido una mecha y que el incendio ya no puede detenerse. Que ha abierto la puerta a un nuevo ciclo televisivo donde los discursos no serán tan unívocos. Donde habrá más voces, más matices, más contradicciones. Y, sobre todo, donde ella volverá a ser el eje de todo. Porque si algo tiene Ana Rosa es olfato. Y ahora huele a cambio, a renovación. A ajuste de cuentas. En este tablero, cada movimiento cuenta. Y mientras unos se reorganizan para no perder el sitio, otros ya han empezado a recoger sus cosas. Porque en Telecinco, cuando las cosas se mueven, lo hacen rápido. Y el que no corre, vuela. Y con el ambiente cada vez más tenso y cargado de cuchillos voladores, lo que está ocurriendo tras las cámaras es aún más impactante que lo que se ve en pantalla. Porque si la audiencia ya nota un viraje, en las oficinas de Mediaset el cambio es mucho más evidente. Ana Rosa, lejos de quedarse en una simple comentarista televisiva, ha empezado a maniobrar con sutileza y astucia, en los despachos, reuniéndose con responsables de programación, proponiendo nuevas líneas editoriales y perfilando lo que podría convertirse en el nuevo sello de los programas de corazón de la cadena. Y todo esto, con Rocío Carrasco como símbolo de lo que está a punto de quedar atrás. Es curioso cómo en televisión, el poder no siempre se mide por los minutos en pantalla, sino por la capacidad de influir en las decisiones de arriba. Y Ana Rosa, que ha sobrevivido a escándalos, cambios de gobierno, despidos masivos y giros editoriales, no solo ha salido intacta, sino reforzada. Ella no da un paso sin saber exactamente dónde va a pisar. Y ahora que ha dado el primero contra Rocío Carrasco, está clara su intención de reestructurar completamente la narrativa dominante que tanto ha polarizado a la audiencia. Porque ya no es rentable dividir al público entre creyentes y negacionistas. Lo que vende ahora es la confrontación equilibrada, el enfrentamiento entre voces con peso real, no entre mártires televisivos y enemigos inventados. Y es aquí donde muchos empiezan a plantearse la gran pregunta: ¿fue realmente tan sincero el relato de Rocío Carrasco? ¿O más bien fue una operación mediática perfectamente coreografiada para ganarse la empatía de una audiencia harta de otros escándalos? Porque si algo ha quedado claro con el paso del tiempo es que muchos detalles de su historia no cuadran del todo. Que hay huecos, silencios selectivos y versiones convenientemente editadas. Y esto, que al principio pasaba desapercibido, ahora está siendo escrutado con lupa. La credibilidad de Rocío Carrasco está en juego. Y no hay nada más peligroso para una figura televisiva que empezar a perder la confianza de su público. Todo esto, además, se suma a una realidad innegable: los índices de audiencia ya no acompañan. Programas que giraban en torno a su figura han comenzado a caer en picado. Especiales con su presencia apenas generan el interés de antaño. Y los formatos que antes eran garantía de éxito, hoy apenas sobreviven gracias a polémicas recicladas. Telecinco lo sabe. Mediaset lo ve. Y aunque nadie lo dice en voz alta, todos entienden que es cuestión de tiempo que Rocío Carrasco empiece a ser desplazada del centro del escenario. A esto hay que añadir la presión de los anunciantes, que ya no quieren vincularse a relatos excesivamente dramáticos o controvertidos. Marcas importantes han empezado a mostrar su incomodidad con ciertos discursos reiterativos, y eso, en televisión, pesa más que cualquier sare puntual. La orden es clara: menos victimismo, más espectáculo. Y para eso, Rocío Carrasco ya no encaja en el nuevo molde. Su relato, tan cargado de pena, dolor y ausencia de evolución, ya no emociona, cansa. Ya no provoca debate, genera rechazo. Y eso es una sentencia silenciosa. En paralelo, Ana Rosa ha comenzado a perfilar un nuevo mapa televisivo donde ella lidera desde las sombras. Ha comenzado a recuperar tertulianos clásicos que fueron apartados por apoyar versiones incómodas. Está tanteando nuevos talentos, muchos de ellos con discursos alejados del sentimentalismo lacrimógeno. Incluso se rumorea que quiere lanzar un nuevo espacio vespertino donde se recuperen formatos de debate clásico, con voces diversas y sin censura previa.
Todo esto, bajo su supervisión y con la clara intención de enterrar definitivamente el monorrelato de los últimos años. Rocío Carrasco, mientras tanto, se encuentra atrapada. Si habla, aviva el fuego. Si calla, confirma las sospechas. Su entorno ya no puede protegerla como antes. Algunos aliados empiezan a dar pasos atrás. Productoras que antes la perseguían ahora la evitan. La industria, cruel como pocas, ya la ve como un producto desgastado. Y en este momento crítico, la única mano fuerte que podría tenderse, la de Ana Rosa, está más lejos que nunca. Porque esto ya no es solo una guerra de contenidos. Es una guerra de estilos, de formas de entender la televisión. Rocío apostó por el drama unidireccional, la exposición emocional sin matices. Ana Rosa propone ahora lo contrario: pluralidad, confrontación, debate. En el fondo, ambas luchan por lo mismo: el favor del público. Pero solo una puede salir reforzada. Y todo parece indicar que el viento sopla a favor de Ana Rosa. La cuestión ahora no es si Rocío Carrasco desaparecerá de la televisión, sino cuándo. Y si esa salida será por la puerta de atrás o con un último intento desesperado por recuperar su sitio. Lo que sí está claro es que el tablero ha cambiado. Las piezas se están reordenando. Y la reina, una vez más, no es quien más grita, sino quien mejor mueve sus fichas en silencio. ChatGPT Plus. Y llegamos a un punto donde el silencio ya no sirve como estrategia. Rocío Carrasco lo sabe. Lo presiente. Y aunque durante años logró imponer su relato como un dogma incuestionable, ahora se enfrenta a algo mucho más peligroso que la crítica: la indiferencia. Porque si en televisión hay algo peor que hablar mal de ti, es que directamente ya no hablen. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir. Una invisibilidad programada, paulatina, casi quirúrgica. Ni siquiera el ataque directo de Ana Rosa ha sido respondido. ¿Por miedo? ¿Por falta de argumentos? ¿O porque desde su entorno le han recomendado bajar el perfil para no agravar la situación? Sea como sea, esa estrategia de dejar pasar la tormenta no está funcionando. Al contrario, está acelerando su desaparición. Pero lo más devastador no ocurre en los platós, sino en los despachos. Se habla ya de una reestructuración profunda de los espacios de entretenimiento de Telecinco. Algunos contratos están en revisión. Otros ya directamente no se renovarán. Las productoras empiezan a diversificar sus apuestas. Y los que hasta hace poco eran intocables, ahora están en la cuerda floja. Rocío Carrasco está entre ellos. Su figura ya no garantiza fidelidad del público. Y eso, para una cadena privada, es una sentencia firmada. Ana Rosa, en cambio, ha jugado todas sus cartas con maestría. Ha hablado poco, pero con impacto. Ha dejado que el sistema trabaje para ella, sin ensuciarse las manos. Y lo ha logrado. Ha recolocado el foco, ha ganado apoyo interno, y ha recuperado a una parte de la audiencia que ya no soportaba el tono monocorde y lastimero de ciertos contenidos. Ahora, sus colaboradores son los que marcan el ritmo. Las tertulias se llenan de voces críticas. Y el relato dominante, aquel que durante años convirtió a Rocío Carrasco en víctima absoluta, empieza a fragmentarse. Porque lo que antes eran susurros, ahora son frases dichas a plena luz del día: ya basta de una sola verdad, hay que dejar hablar a todos, no todo es blanco o negro. Este nuevo enfoque no solo revitaliza la programación, sino que da aire a muchos que durante años tuvieron que morderse la lengua por no contrariar el relato oficial. Gente como Rosa Benito, Gloria Camila, incluso Amador Moedano, ahora son recibidos con brazos abiertos en algunos platós donde antes ni se les mencionaba. Sus versiones, antes tachadas de desestabilizadoras, ahora se escuchan con otra disposición. Se les da el tiempo y el espacio que durante años se les negó. Y aunque el público sigue dividido, hay algo que ha cambiado. Ya nadie se cree al 100% lo que diga Rocío Carrasco. Y esa duda, esa grieta, es su mayor debilidad. La paradoja es brutal. Durante años, Rocío Carrasco pidió que la escucharan. Y cuando lo logró, no dejó espacio para que nadie más hablara. Ahora que empiezan a escucharse otras voces, ella se queda muda. Porque abrir el debate implica enfrentarse a preguntas incómodas. ¿Por qué nunca intentó una reconciliación real con su hija?
¿Por qué su relato ha excluido sistemáticamente a ciertos familiares? ¿Por qué cuando alguien cuestiona sus palabras, automáticamente es catalogado como enemigo? ¿No es eso, acaso, repetir los mismos patrones de los que ella misma se quejaba? Y aquí es donde Ana Rosa ha dado en el clavo. Porque más allá del enfrentamiento directo, lo que ha planteado es una duda. ¿Qué pasa si lo que creemos saber no es toda la verdad? Esa sola idea ha sido suficiente para activar un efecto dominó. Porque si algo define a la audiencia española es su gusto por el salseo con múltiples capas, por las historias con grises, por las tramas con giros inesperados. Y lo que propone ahora Ana Rosa, sin decirlo del todo, es justo eso, que tal vez nos han contado una historia demasiado plana. Y que ya va siendo hora de contrastarla con otras realidades. En este punto, a Rocío Carrasco solo le quedan dos caminos. El primero, resistir como pueda en una televisión que ya no gira a su alrededor. Forzar una última entrevista, un último especial, con la esperanza de volver a conectar con un público que ya no la espera. O el segundo, desaparecer por un tiempo, reinventarse fuera del foco y esperar a que el ciclo vuelva a girar. Porque en televisión todo es cíclico. Sí, pero también es cruel. Y el lugar que hoy pierdes, mañana lo ocupa otro. La gran ironía es que quien ha detonado todo este proceso es alguien a quien muchos daban por amortizada, Ana Rosa. Y lo ha hecho con la elegancia de quien no necesita gritar para hacerse escuchar. Su mensaje ha calado. Su estilo ha vencido. Y su figura, lejos de apagarse, ha vuelto a emerger como la gran maestra del juego televisivo. Porque si hay algo que Ana Rosa ha demostrado una vez más es que, en esta partida, la reina no necesita moverse mucho para ganar.